Bien, ante todo, buen día para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre las llamadas guerras civiles entre los españoles en el curso de Historia del Perú. Este tema es para los estudiantes del segundo año de educación secundaria, como ya dijimos, del Colegio Jesús Nazareno de Andahuaylas. Bien, primeramente sabemos que hubo una discordia entre los conquistadores, entre ellos Diego de Almagro y Francisco Pizarro, porque cuando estaba por terminar la rebelión de Manco Inca, llegó al Cusco don Diego de Almagro, quien en su fracasada expedición a Chile contribuyó prácticamente a la derrota de estos últimos, o sea, quiere decir a los incas de Vilcabamba, liderados por Manco Inca. Y luego entró en son de guerra a la ciudad imperial, alegando que le pertenecía, por encontrarse dentro de su gobernación, que era Nueva Toledo. Prácticamente, como dice, ¿no?, después del triunfo sobre los incas, va a haber un enfrentamiento entre almagristas y pizarristas. Y Diego de Almagro logra tomar prisionero a Gonzalo y Hernando Pizarro y se proclama como el nuevo gobernador. Con Hernando Pizarro, ya preso, se dirige hacia la costa de Lima y el día 15 de septiembre, en su trayecto hacia Lima, llega a la ciudad de Chincha. Y ahí en Chincha, don Diego de Almagro va a fundar la capital de su gobernación. Quiere decir que la capital de la gobernación de Nueva Toledo era llamada la Villa de Valverde, que era la ciudad de Chincha. Prácticamente con esta Villa de Valverde o Villa de Almagro, Chincha se convierte en la capital de lo que era el territorio del territorio de Nueva Toledo. Posteriormente, Almagro avanza hacia Lima por la costa y Francisco Pizarro, que ya tenía conocimiento de que habían apresado a sus hermanos, le va a dar alcance en Mala, en donde ambos conquistadores acuerdan una tregua hasta la llegada de un emisario del rey Carlos I. ¿Qué sucede, no? Ustedes saben que por la capitulación de Ayacucho, aquella que se firmó un 26 de julio de 1529, se hicieron la repartición de territorios. Hacia la zona sur del río Santiago, 200 leguas le pertenecían prácticamente a Francisco Pizarro, y ahí estaba la ciudad de Chincha. Entonces, el territorio de Pizarro se llamó Nueva Castilla, y el territorio de Almagro se llamó Nueva Toledo. Entonces, Nueva Castilla para Pizarro y Nueva Toledo para Almagro. Y tanto Pizarro como Almagro decían que la ciudad de Chincha estaba dentro de sus territorios. Y hoy día, si cogemos un mapa del Perú y hacemos una observación y trazamos una línea horizontal, sí, pues, ¿no?, la ciudad de Cusco está entre los dos territorios. Quiere decir que ambos tenían el derecho de reclamar, ¿no? Entonces, como Almagro tenía preso a los hermanos y Pizarro tenía el temor de que Almagro mate a sus hermanos, es por eso que prácticamente le va a ceder el territorio del Cusco, que gobierne hasta que el rey en España decida a quién le pertenece. Y por ello Almagro dejaría libres a Gonzalo Pizarro y también a Hernando. Y prácticamente luego de los acuerdos, Diego de Almagro toma el camino hacia el Cusco. Quiere decir que nuevamente comienza a avanzar por la zona de Guaitará, que se ubica en Huancavelica, para llegar a Ayacucho, posteriormente pasar por nuestro territorio, que es Andahuaylas, Abancay, y para llegar a la ciudad del Cusco. Francisco Pizarro, antes de su retorno a Lima, le ordena a Hernando Pizarro que retorne al Cusco con un pequeño ejército.
en el cual hicieron marchas forzadas por los caminos de Guaytará, en la región huancavelica, llevando tropas leales a él y llegando al Cusco. Antes de llegar a la ciudad del Cusco, ¿no? Francisco Pizarro, ¿no?, que había enviado a Almagro, Almagro se entera de que Gonzalo Pizarro había logrado escapar. Y prácticamente, como ya Gonzalo Pizarro estaba libre y se había reunido con su hermano Hernando, en este caso se había ordenado que se deponga sin miramientos a Diego de Almagro. Es por eso que el día 6 de abril del año de 1538 se va a llevar a cabo una de las batallas más crueles en aquel entonces. Se enfrenta a los ejércitos de los pizarristas y los almagristas. Las tropas de Pizarro, ¿no? Las tropas de Pizarro estaban al mando de Hernando y Gonzalo Pizarro. Y las tropas de Almagro estaban al mando del capitán Ordóñez. Entonces se va a dar el enfrentamiento. Finalmente Almagro, ¿no?, los almagristas van a ser derrotados y fueron tomados prisioneros y fueron llevados a la ciudad del Cusco. Posteriormente ahí fue condenado a muerte por estrangulamiento. Ya el día 8 de julio de 1538 se va a producir la muerte de don Diego de Almagro. Años después, en el año de 1541, Diego de Almagro tenía un hijo que tenía el mismo nombre. Él era Diego de Almagro el Mozo, hijo con una india panameña, que se conocía como el Mozo, dice, ¿no? Y al enterarse de la muerte de su padre, jura venganza, pero la venganza no la hizo inmediata, pasaron años todavía. Y es por eso que el día 26 de junio de 1541 se va a producir el asesinato de Francisco Pizarro. Los almagristas, el día 26 de junio, que era un día domingo, en horas de la mañana, estaban caminando por lo que es, pues, no, los alrededores de la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima. Y ellos estaban encabezados por Juan de Rada, quien entienden una emboscada a Francisco Pizarro. ¿Qué pasa? Ese día la gente de Pizarro, en horas de la mañana, asistía a misa. ¿Ya? Asistía a misa. Y como asistía a misa, prácticamente, ¿no?, Pizarro quedó en lo que hoy día es el Palacio de Gobierno, es la casa de Pizarro. Pizarro quedó solamente con 5 personas. Y dentro de ellos también estaba su hermano menor, llamado Martín de Alcántara. Y cuando los almagristas vieron que los pizarristas cruzaron a la iglesia, ellos inmediatamente ingresaron a lo que hoy día es el Palacio de Gobierno, casa de Pizarro, y al grito de muerte al tirano le dieron muerte a don Francisco Pizarro. Ya muerto Pizarro, los leales de Diego de Almagro, ¿no?, el Mozo, lo nombraron como el nuevo gobernador y se levantaron contra la autoridad del enviado del rey de España. En España, prácticamente el rey de España tenía conocimiento de la muerte de Almagro, pero no de la muerte de Pizarro, y va a enviar a Cristóbal Vaca de Castro, en su calidad de juez, comisionado y gobernador. Y le dijo, si Pizarro está vivo, seguirá siendo el gobernador del Perú, pero si Pizarro está muerto, entonces tú serás el nuevo gobernador. Entonces, cuando llega Cristóbal Vaca de Castro a Lima, Pizarro ya había muerto, él se nombra como gobernador, pero ¿qué pasa? Que luego de la muerte de Francisco Pizarro, Diego de Almagro el Mozo se hizo nombrar gobernador del Perú y no lo quiso reconocer a Cristóbal Vaca de Castro. Entonces ambos ejércitos se enfrentan en la batalla de Chupas, cerca a la localidad de Huamanga, el día 16 de septiembre de 1542, donde Almagro el Mozo prácticamente fue capturado y derrotado en la ciudad cercana al Cusco. Es por ello que en lo posterior, el día 20 de noviembre del año de 1542, se va a crear el Virreinato del Perú. Carlos I firmó la Real Cédula
que creaba prácticamente a lo que es el virreinato del Perú. Entonces, de esa manera, ¿no? Tenemos la creación del virreinato. El rey va a nombrar como primer virrey de esa zona al señor Blasco Núñez de Vela, para suceder en la gobernación a Cristóbal Vaca de Castro. Pero como este señor Blasco Núñez de Vela, que fue el primer virrey, vino con las nuevas o las reales cédulas o las nuevas leyes, entonces los encomenderos, que eran los españoles, no quisieron reconocerlo. En Lima, posteriormente, el virrey fue apresado, ¿no? Y enviado de vuelta a España, nombrando los rebeldes a Francisco Pizarro, no, mejor dicho, a Gonzalo Pizarro como el nuevo gobernador del Perú. Sin embargo, el virrey, que había sido enviado hacia Panamá, logra escapar, forma un ejército, nuevamente vuelve hacia el Perú, pero antes de regresar a Perú se van a encontrar los almagristas, en este caso, o mejor dicho, se va a encontrar la gente de Pizarro con el virrey, y se va a producir un enfrentamiento, en la cual prácticamente va a perder la vida el gobernador o el virrey del Perú, que era Blasco Núñez de Vela. Prácticamente esta batalla, que se llamó la batalla de Iñaquito, Quito o Añaquito, que se llevó a cabo el 18 de enero de 1546. El virrey fue capturado, ejecutado en el mismo campo de batalla. Y en apoyo a la corona española, el español Diego Centeno, leal al virrey Blasco Núñez de Vela y a la corona española, al enterarse de la muerte de esta, se levantó en armas contra Gonzalo Pizarro, pero Gonzalo Pizarro no fue, sino Gonzalo Pizarro envió prácticamente a un comisionado. ¿Y quién fue este comisionado? Este fue el señor Francisco de Carvajal, conocido como el demonio de los Andes. Francisco de Carvajal era un aliado de Gonzalo Pizarro, un hombre de 81 años, pero que peleaba como un joven de 18, 20 años. Y prácticamente se va a llevar a cabo una batalla que fue la batalla de Guarina el 20 de octubre de 1547, donde Francisco de Carvajal derrota a el señor Diego Centeno. En lo posterior se va a enviar al señor Pedro de la Gasca como el pacificador del Perú. Enterados de la rebelión allá en España, el rey nombra al sacerdote Pedro de la Gasca como presidente de la Real Audiencia de Lima y pacificador del Perú. Entonces, este señor Pedro de la Gasca llega con poderes extraordinarios y prácticamente mediante un decreto real del 20 de octubre de 1545, por el que se suprime el capítulo 30 de las leyes nuevas, donde se prohibía la encomienda hereditaria. Ya en lo posterior se va a producir la llamada batalla de Jicajaguana o Saquizahuana. El ejército de Pedro de la Gasca desembarca en el Perú y rápidamente se dirige hacia el Cusco, y el 9 de abril del año de 1548 se lleva a cabo la batalla de Jaquijahuana. La Gasca derrota a las fuerzas de Gonzalo Pizarro, y lo que ayudó en duda fue la traición de sus hombres, quienes se pasaron al lado de las tropas leales al rey. Entonces, de esta manera termina prácticamente esta guerra civil entre los españoles, pero todavía va a surgir la rebelión de los insatisfechos de Francisco Hernández Girón. Francisco Hernández Girón se va a enfrentar a Alonso de Alvarado en la batalla de Chuquinga, cerca a la ciudad de Bancay, el día 21 de mayo de 1554, donde Hernández Girón logra derrotar a Alonso de Alvarado, que era un comisionado de la Real Audiencia. Posteriormente se va a llevar a cabo una batalla que va a ser la batalla de Pucará el 8 de octubre de 1554. El ejército de Francisco Hernández Girón, que se titulaba el Ejército Libertador, se enfrentó con Pablo Meneses en Pucará, siendo derrotado Hernández Girón por la deserción de sus soldados, quien logra huir hacia la zona de Jauja en Junín, donde se rindió cuando solamente contaba con su ejército, que tenía tan solamente 50 soldados. Posteriormente, este señor, Francisco Hernández Girón, fue llevado a Lima
y fue procesado y decapitado en la Plaza Mayor, y su cabeza fue exhibida en una pica o en la punta de un palo. Y de esta manera se acaban las llamadas guerras civiles entre los españoles, ya porque el próximo tema o título a desarrollar será sobre el virreinato del Perú. Bien, quien les habló fue el profesor Juan José Atochegaray del área de Ciencias Sociales del Colegio Jesús Nazareno de Andahuaylas. Que tengan un buen día. Gracias.